Qué gusto saludar a todos y cada uno de los que se conectan con nosotros a participar de estos tiempos. Conectado a la iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados. Ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. A usted que amplifica esta señal y se conecta desde las diferentes plataformas. Les saludamos y bendecimos al Señor por su vida y su corazón y creemos que Dios es el que está obrando en todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos a los que ya se encuentran en www.iccradio.net, a las personas que se están conectando con nosotros desde las diferentes plataformas donde usted escucha esta señal de Conectado a la Iglesia en mi casa. A los que ya están en YouTube también, déjenos sus saludos, sus comentarios. Puede escribirnos o enviarnos también sus motivos de oración y de petición a través de nuestra línea habilitada más 571 661 7992 más 571 661 7992. Le bendecimos y damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de conectarnos en este tiempo y de ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor. Estamos en este reto Corintios, hablando, estudiando la Escritura. Hoy nos corresponde el capítulo número 8, que habla sobre lo sacrificado a los ídolos, y el texto estamos memorizando y reflexionando está en primer capítulo de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Usted puede leerlo en su Biblia si la tiene, si nos escucha en audio. A las personas que están en llamada telefónica, les saludamos. Si usted está en sus pantallas, en su dispositivo móvil, en su computador, lea conmigo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si usted se está conectando con nosotros en este tiempo, le invitamos para que juntos podamos presentar nuestra vida de las preciosas manos del Señor. Y le podamos decir: Señor, ayúdanos en este día, tarde o noche, dependiendo el lugar donde estemos, a entender tu palabra. Señor, este reto Corintios nos plantea un mensaje para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos, un mensaje de formación de tu parte hacia nosotros. Muchas de las cosas que acontecían en la iglesia de Corinto también pasan hoy en nuestro alrededor, en nuestra casa, aún en la iglesia. Pero tú estás sanándonos a cada uno de nosotros. Venimos de un tiempo de libertad. Señor, hemos estado ayunando, buscando tu rostro, y en este tiempo tú has hablado a nuestras vidas. Estás, Señor, quitando todo aquello que el enemigo muy sutilmente ha traído a nosotros, y nos estás haciendo libres. Señor, nos estás liberando, nos estás trayendo claridad, nos estás enseñando a través de tu palabra. Y bendecimos, Señor, a nuestras autoridades, al apóstol Rafael, la pastora María Luisa. Señor, bendecimos sus vidas, sus corazones, y pedimos que tú les guardes, que tú les protejas, que les llenes con tu preciosa presencia. Señor, el día de mañana, este tiempo de primicias, lo presentamos desde ya. Que tú, Señor, prepares nuestra vida y nuestro corazón para lo que vas a hablar a nosotros. Que tú, Señor, estés listo, Señor, y que nuestro corazón esté listo para que tú nos hables. Señor, quita de nosotros toda raíz, toda situación que intenta detener lo que tú quieres hacer. Nada lo podrá hacer porque tú estás con nosotros. Nos levantamos en fe a creer. Señor, nos disponemos para ti. Vencemos el miedo, el temor, la angustia, porque tú estás con nosotros. Si tú estás con nosotros, las cosas son buenas. Si tú estás con nosotros, las cosas son nuevas. Nos renovamos en ti. Nos acercamos a ti, porque solo tú tienes palabras de vida. Tus palabras, Señor, son verdad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir de tu río hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río hay sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay
libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Diga conmigo en esta hora: hay libertad en casa de Dios. Hay libertad. Sentir su río, hay sanidad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad. sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas.
queremos danzar. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso que el Señor nos regala, esta oportunidad de acercarnos a la poderosa palabra del Señor. Ahí donde usted está, dispóngase, recuerde que mañana tendremos este tiempo precioso de primicias, 13 de febrero, 8 de la mañana, un tiempo de bendición. Ahora a continuación estaremos enviando el link de inscripción para que usted pueda asistir, participar, venga listo con sus primicias para entregarlas al Señor. Bendecimos a Dios por su vida. Vamos a ir a la palabra hoy con este tema, capítulo número 8 del libro, primera carta a los Corintios. Este tema es lo sacrificado a los ídolos. Apóstol Rafael, qué gusto tenerle con nosotros para compartir la poderosa palabra del Señor. Amén, buenos días. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que hayan pasado una buena noche, un descanso precioso de viernes. Y hoy sábado, que es el día para prepararnos para mañana domingo, celebrar las primicias. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. A estas alturas ya todos debemos de tener eso listo, su sobrecito y todo escrito ahí para la bendición del Señor y hacer una fiesta gloriosa dándole la gloria al Señor. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu dulce amor, por tu dulce presencia. Danos la oportunidad, bendito Rey de la Gloria, de aprender en el día de hoy estas cosas hermosas y que nos des la oportunidad, bendito Dios de la Gloria, de reflexionar conforme a lo que está escrito en tu palabra. La idea nuestra es que leamos la Biblia y la entendamos conforme a lo que está escrito, porque la misma Biblia, ella se responde por sí misma. Y nosotros, como sabios en Cristo, por la gracia del Espíritu Santo de Dios y su misericordia, podemos aprender y podemos edificarnos y formar nuestra vida espiritual llena de tu gracia, pero llena de tu palabra, con tu bendición que damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a una sección de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en donde se trata sobre la libertad cristiana. Estamos en esa sección. Comenzamos hasta el capítulo 11. Es como una fracción de 3 capítulos que hablan sobre la libertad cristiana. En este capítulo 8 se discute el problema relacionado con comer carne o no. Esa carne sacrificada a los ídolos. Y habla también de la libertad que el creyente puede ejercer en esta área específica. Esto es un tema bonito, pero hay que procurar entenderlo y voy a tratar de explicárselo de la siguiente manera. Escuche, al recorrer esta sección con nuestros ojos, leerla entendiéndola, el apóstol Pablo escribió a los Corintios que deberían ellos reconocer que él llegó a llamarles carnales, inmaduros y o niños en Cristo. Y en primer lugar, se ocupó de los aspectos carnales o de la inmadurez cristiana y luego trató el tema de los asuntos espirituales, teniendo en cuenta que en general la iglesia contemporánea vive, escuche, actúa y revela su esencia en muchos lugares en un nivel de materialismo e inmadurez. Entonces esta parte de la epístola tiene una aplicación pertinente para usted y para mí en este tiempo. Si uno no comprende los antecedentes y el ambiente social que se vivía en la iglesia de Corinto, perderá una perspectiva fundamental para interpretar este pasaje. Y puede uno lograr quizás equivocarse y decir cosas o aprender cosas que no son bíblicas usando una porción, un medio versículo quizás, y asegurar lo que no está demostrado allí. Entonces, como ejemplo de una de las particularidades de aquella ciudad de Corinto, diremos que el mejor lugar para comer no era el restaurante más elegante que hubiera en esa ciudad. El mejor lugar para conseguir buena carne
y buena comida era en el restaurante o carnicería operada por el templo que había en Corinto de la iglesia. ¿Cómo le parece? Entonces uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que quiero resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. Y ellos presentaban como ofrenda un buey, lo mejor. Entonces la carne era de primera. Y todas las cosas eran de calidad. Pero así habían sido ofrecidas el mejor animal que tenían a un ídolo. Porque habían muchos idólatras todavía. Y como eran nuevas, niños en el evangelio, como dice arriba, inmaduros, pues ellos traían, además de eso, su riqueza. Muchos eran ganaderos o compraban porque traían la cultura de ofrecerle al ídolo eso, por aquello del sacrificio de sangre para limpieza de su forma de vida. ¿Verdad? Entonces, vuelvo y digo, cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo, escuchen, se comía el espíritu de la carne, y ahí terminaba la ofrenda para el ídolo. Entonces había que esperar que pasara como el efecto de eso, y luego comprar la carne. Entonces, ellos tomaban esa carne y le llevaban a los puestos de ventas y todo eso alrededor del templo, donde estaba el mercado donde se vendía la carne, valga la redundancia. Ahora, si uno quería comprar la carne de mejor calidad, tenía que ir a una de esas tiendas de la zona del templo para comprar la carne que había sido, ya le dije, previamente ofrecida a los ídolos. Entonces, algunos creyentes de Corinto se ofendieron por esa práctica, los que ya eran como más antiguos y que ya habían oído muchas veces la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces le escribieron a Pablo para saber su opinión. Y ellos a veces serían invitados a comer a la casa de una familia creyente y les servirían una magnífica ración de carne bien rica, bien deliciosa, jugosa, qué sé yo. Y durante la conversación que había en la mesa donde estaban comiendo, dirían que la carne era magnífica y preguntarían a los dueños de la casa, oye, ¿dónde la consiguieron que está tan deliciosa? Ahora, cuando se lo dijeran que la habían comprado al carnicero del templo, se ofenderían mucho, creyendo que hacían mal en comer carne porque era ofrecida a los ídolos. En una palabra, llegaban a tener hasta un malentendido con el que les había invitado a comer por esa situación. Y eso, usted sabe, en la iglesia de Corinto se presentaban miles de cosas, de problemas y dificultades, que a veces era por asuntos menores, pero se hacían crecer y eso era terrible. Entonces, y Pablo iba a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debía un cristiano comer carne que había sido ofrecida a los ídolos? Ese era un verdadero problema para la gente de Corinto, porque algunos de ellos se habían convertido a Cristo en ese ambiente de idolatría y pensaron que comer de aquella carne constituía un compromiso con la idolatría. Algunos otros en la iglesia no le dan importancia al asunto y no les afectaba. Entonces, cuando uno lee los dos primeros versículos, que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, dice allá. Pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y el 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Vianda es comida. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Al 6. Aquí había entonces la libertad cristiana en el asunto de la carne. Entonces lo principal aquí es darse cuenta de que el conocimiento envanece. Es algo que se va inflando como un globo, como el neumático de un automóvil. El amor, en cambio, no se infla de esa manera, pero sí llena y satisface. El amor por Dios y el amor por otros debería determinar nuestra conducta y no pelear por cosas menores. El conocimiento envanece y hace que nos comportemos severamente con los demás, porque es que yo sé mucho, porque yo soy un sabiondo. Y ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente en el día de hoy, porque piensan que lo saben todo y, sin embargo, en realidad tienen poco conocimiento. Mire, un ejemplo. Nosotros comúnmente aquí, en Bogotá y en Colombia, nos gusta la carne, ¿cierto? Preparamos la carne. Y muchos les da por aplicarle una carne, digamos, el día anterior, dejarla preparada y le echan una cerveza, para dar un ejemplo. Si usted a alguien que es demasiado débil, o que tiene mucho conocimiento, o que vivió la vida de la borrachera, o una esposa que de pronto fue la esposa de un borracho durante mucho tiempo y vivió su desgracia de ser esposa de un borracho, sufriendo, de pronto aguantando hambre, pasando necesidades porque el sinvergüenza se gastaba el recurso económico por allá con sus amigotes. Y entonces cuando sabe esa mujer que a la carne deliciosa que le dieron en el asado le echaron cerveza, esa mujer posiblemente le da hasta vómito. Dice, ay, yo voy a vomitar eso. No, ¿qué tal? Y se acuerda del conocimiento que ella vivió cuando sufrió las consecuencias de su malquerido borracho, como el marido y el papá de sus hijos quizá. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo con los ídolos. Porque para un ídolo y un vicio son cosas como iguales. Porque es una esclavitud. Es algo que se tiene primero. Note, si hablo del borracho, el borracho saca le pagan, saca su platica para su borrachera y luego dice, mamita, aquí esto fue lo que quedó, me pagaron esto, y se inventa cualquier mentira, porque es su ídolo. O el que es vicioso, fumándose sus cigarrillos, o apartando para su juego de lo que sea, para el chance de pronto, que es otro ídolo que muchos tienen. Porque un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, y que para muchos es más importante el gasto para el ídolo, sea cual sea un vicio, una costumbre, un anhelo, un deseo, un sueño, que Dios mismo. Por eso cuando la Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios, entonces, allá en la iglesia de Corinto, en cuanto a la carne, ya lo leímos, había un malentendido. Y por eso es que habla el apóstol Pablo de esa manera. Como tantos tenían conocimiento, ¿por qué? Porque habían pasado por idolatría, porque habían pasado por otra cosa. Y era la comida. Tremendo, ¿no? Entonces, amados hermanos, aparte del nivel de desarrollo espiritual en que nosotros nos encontremos, nosotros podemos saber todo sobre cualquier tema que se le presente. Y mayormente los que son muy antiguos en el Evangelio, pero de pronto han sido solamente domingueros y no han estudiado la palabra o no han entendido cuando se les enseña las verdades que Dios dice en cada uno de los temas.
Entonces son conflictivos. Y tienen una racionalización de las cosas a veces de una manera equivocada. Entonces recordemos juntos. Todos nos encontramos en un proceso de aprendizaje. Yo todavía estoy aprendiendo. Y me gusta estudiar. Por eso ustedes encontrarán que en mis enseñanzas yo procuro buscar cosas bíblicas para darles a entender, pero es porque yo he estudiado y me gusta estudiar. Aún leo, paso mis ratos deleitándome en la Biblia, diciéndole al Señor, ayúdame, enséñame a contar mis días, de tal modo que traigamos a mi corazón sabiduría para poder enseñarle. Ahora, amados hermanos, como todos nos encontramos en ese proceso de aprendizaje todavía, si eso es nosotros que tenemos algunos 10, 12, 15, 20 o más años de conocer a Cristo, algunos quizás han hecho cursillos espirituales, han hecho la ruta, otros ya han terminado quizás su instituto bíblico que me están escuchando, o tienen mucho conocimiento. Entonces, cuando uno tiene mucho conocimiento, si no viene algo que se llama la humildad y la sencillez de corazón, ese conocimiento lo hace que se encopete, que se le sube el ego, y en vez de vivir una vida cristiana genuina, vives una vida de conflictos. Y si eso es nosotros, ¿cómo le parece que la iglesia de Corinto, cuando le escribió el apóstol Pablo, tenía por ahí máximo 5 años de fundada? Y una persona en 5 años, en ese entonces, y con todo el mundo que traían encima de las diferentes culturas, pues era un complique. Y como era una conjunción de culturas, ¿sí? Aquí todos venimos del catolicismo. Todos venimos del catolicismo. Entonces, eso lo manejamos casi todo. Entonces entendemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y allá en el catolicismo de alguna manera nos enseñaron a ser respetuosos por Dios. Aquí, en la cultura de Corinto, y en el revuelto de culturas que habían y de religiones, eso era un revuelto de cosas. Entonces, para que Jesús entrara plenamente al corazón de cada uno de ellos, era una lucha impresionante, porque unos decían sí, otros decían después, otros decían yo lo hizo, otros lo voy a hacer mañana, otros decían bueno, voy a divertirme un rato y luego sí. ¿Cómo hago para dejar las amiguitas de arriba de Afrodita? Etcétera, etcétera. Entonces era un complique, hermanos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que su deseo era el de conocer a Jesucristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Allá en Filipenses 3:10 dejó eso escrito. Y eso quería decirles al apóstol Pablo para que ellos comprendieran con el amor que les tenía y la bendición para que ellos mejoraran su vida y dejaran los pleitos, pues imagínate hasta por la comida. Entonces, es el conocimiento de Cristo el que necesitamos por encima de todo. Esa clase de conocimiento es un conocimiento de la misma persona de Jesús, que cuando uno conoce la verdad de Jesús, no envanece, sino que hace que estemos controlados por el poder del Espíritu Santo, en el amor de Él, que nuestro trato con los demás sea de respeto, de honra, comprendiendo de dónde viene, comprendiendo que el único que nos une es Jesús y su eterno amor. O sea, que ese conocimiento influencia nuestra conducta, que sigue entonces el modelo de Jesús. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo. Por eso, cuando dice en el versículo 4, que leímos ahí, versículo 4, mire lo que dice. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Tremendo. Pero para muchos era el Dios. Y que no hay, vea lo que dice ahí, y que no hay más que un Dios. Puede que hayan miles de ídolos. Note, si nosotros pensamos un poquitico en nuestra doctrina católica, ¿cuántos ídolos conoce usted en la doctrina católica? Aquí en Colombia vivimos en el país de las 1000 vírgenes, de los 1000 Jesuses.
Hay dioses chiquitos y grandes, de diferentes colores, morenitos, blanquitos, rosaditos. ¿Cómo sería allá en Corinto? ¿Ve? Entonces, cuando uno comprende estos detalles, estas cositas, puede uno ir avanzando. Puede decir que después de haber creído en Cristo, después de tener a nuestra disposición la palabra de Dios hoy, que ellos no la tenían, ellos tenían la ley, usted y yo podemos conocer que un ídolo no tiene ningún valor. Esa fue la manera en que Pablo habló de los ídolos, destacando que no significaban nada, porque no hay sino un solo Dios. Y esa era la pelotera grande, que al ganarla, ellos ya comenzarían a vivir de una manera diferente. Entonces, en consecuencia, la carne que así había sido ofrecida a cualquiera de esos cientos de ídolos que habían, no había quedado afectada en absoluto. No le había sucedido nada. No estaba contaminada. De hecho, era de primera calidad y además de eso deliciosa. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo, que instruyó a los corintios para que adquiriesen la carne en aquel lugar y la comieran sin problemas. Sin problemas. Por eso, versículos 5 y 6, vean lo que dice, y ya leímos. Para nosotros, sin embargo, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el apóstol Pablo a los corintios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Interesante, bonito, agradable. Entonces, esos ídolos eran simplemente llamados dioses. Y en esa ciudad de Corinto existía un templo a Apolos. Y uno puede visitar las ruinas de ese templo en el día de hoy. Y al hacerlo, quizás usted podrá recordar por este pasaje de las Escrituras que allí se había ofrecido sacrificio a Apolos. En ese lugar existía una gran imagen de un ídolo que se llamaba Apolos. Pero eso no era nada. La carne era traída y colocada ante el ídolo por unos momentos y luego era llevada a la carnicería. O sea que, como el ídolo no significa nada ni era nada, no producía ningún cambio en la carne. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Así que los creyentes debidamente instruidos sabían esto. El haber aceptado que había un solo Dios, el Padre, y que había un solo Señor Jesucristo, que había creado todas las cosas y que todas las cosas creadas le pertenecían. Los creyentes débiles en la fe, llamados niños en Cristo por su incipiente desarrollo espiritual, eran los que se ofendían por causa de aquella carne sacrificada a los ídolos. Los niños en Cristo, que todavía iban al templo de Apolos y al templo de los otros templos que habían, y tenían sus inquietudes por ella. Quizás muchos de ellos, su familia, algún familiar, decía, bueno, pues vamos a su iglesia, allá la que fundó el apóstol Pablo, pero no dejemos de hacer esto, mire que es que desde niños ya y bueno, lo que sucede hoy. Hay gente que va a una iglesia y luego va a la otra, aun cuando se es débil. Entonces no tenían mucho conocimiento y su conciencia les inquietaba. Así que criticaban a aquellos que se sentían en libertad para comer la carne. Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan de las demás y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento de Dios. Son los que andan diciendo a otros lo que pueden o lo que no pueden hacer, comer, vestir, etcétera, etcétera. Son los que se ofenden con los creyentes que hacen uso de su libertad cristiana en estos asuntos, que son asuntos menores que hablamos desde el capítulo 1. Son como aquellos cristianos de Corinto que se ofendían cuando, habiendo sido invitados a comer en la casa de una familia de creyentes, se les servía carne que habían sido previamente ofrecida a los ídolos y en consecuencia se negaban a comerla
y lo que pasaba era que salían bravos de allá. Pero eran hermanos en Cristo, ¿cómo le parece? Entonces, en todas las épocas, esta clase de separación que practican algunos no se debe a su nivel espiritual, sino más bien a su ignorancia, a su legalismo, a lo que no han entendido de lo que la Biblia misma dice. Ahora, cuando usted lee el versículo 8, en el 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo para meditarlo. El 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no tenga que ser tropezadero para los débiles. Entonces, ojo con lo que vamos a decir de aquí en adelante. Porque uno puede llegar a tener conceptos claros de algunas cosas, pero no de todas. Ahora, los alimentos como la carne en este caso no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. Recordemos que Simón Pedro tuvo problemas con ese tema. ¿Se acuerda? Él había sido educado en el punto de vista de que algunos alimentos eran impuros de acuerdo con los leyes de Moisés. En el incidente relatado en los Hechos 10:14, vemos que cuando contemplando una visión, un lienzo descendió del cielo y el Señor le dijo que se levantase y comiese de aquellos alimentos. Pero Pedro se negó en el sueño. Se negó a hacerlo. Y le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Observemos qué le dijo el Señor. Pero al mismo tiempo, Pedro no le estaba obedeciendo. Entonces el Señor le dijo, lo que Dios limpió no lo llamas tú común. En otras palabras, Dios ya no hacía distinción entre animales puros e impuros. Aquella época ya había pasado y los cristianos podían comer cualquier animal que desearan. Yo no sé cómo sea el concepto que usted tiene. Pablo, pues, había establecido allí un gran principio. Lo que comamos o dejemos de comer, y en este caso la carne, no nos coloca en una situación más privilegiada ante Dios, ni nos quita ni nos pone. De pronto es más para la salud, pero no para la relación con Dios. Entonces el creyente, ejerciendo la libertad que tiene, puede obrar como así lo desea en estos asuntos. Y usted puede comer de cualquier animal que quiera, hermano. Imagínense los que comen cuy, que es un ratoncito, conejo. Hay en lugares en el mundo incluso comen serpientes, ratones, perros, lagartijas, grillos, hormigas. Bueno, ustedes me hacen reír porque yo sé lo que algunos por allá, después de este desayuno flagrante que van a comer o comieron ya, están pensando. Así que entonces el comer carne no era cuestión de estar acertado o equivocado, pero era un problema, era una preocupación que concernía a otros. El creyente tenía la libertad de comerlas y así lo deseaba. Mire, voy a ponerle otro ejemplo. Hay gente que piensa que solamente cuando se arrodilla Dios escucha su oración. Hay gente que piensa que si levanta las manos, esa oración sí la escucha Dios, la otra no. ¿Se da cuenta usted? Para darles un ejemplo. Hay unos que dicen, hay que cerrar los ojos para orar. La Biblia dice que antes, abriendo los ojos al cielo. Entonces, mire, entonces ni lo uno ni lo otro, hermano. Cada quien conforme Dios le pone en su corazón y ya, hermano. No peleemos, ni critiquemos, ni hagamos cosas, doctrinas que no ayudan, hermano, y menos a la persona débil. ¿Verdad? Así que entonces al comer carne no era cuestión acertada o equivocada. Pero, ¿qué pasaba entonces con la preocupación por los demás? Ese creyente que tenía el conocimiento, pero ¿y el amor dónde quedaba? ¿Amaba a ese creyente maduro, el creyente débil? ¿Le preocupaba que su actitud de libertad lo afectase al que era débil en su fe? Por eso en el versículo 10 es fuerte. Prepárese para... Bueno, usted ya lo leyó 4 veces. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Piénselo, medítelo y digámosle en esta mañana a Dios, perdónanos, porque a veces hemos hecho una doctrina de cosas que son menores y mayormente cuando es comida. Muchos de nosotros que estamos comprometidos con el ministerio cristiano no hacemos ciertas cosas con el propósito de no ofender a otros. Hay muchas cosas que yo me sentiría en libertad para hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Bueno, mi decisión está basada en el amor cristiano y no quiero perjudicar a un creyente débil, poco desarrollado en la fe y que aún no ha alcanzado la madurez cristiana. De otra manera, por causa de mi ejemplo, él podría dejarse arrastrar por prácticas que él no está preparado para asimilar espiritualmente. Y yo no quisiera ser responsable de contribuir a que se aleje del Señor, antes todo lo contrario, que se acerque más a Dios. Deberé recordar que por un tiempo será un creyente débil, hasta que alcance con mayor desarrollo en su madurez espiritual. Mire, hermanos, ese versículo 11 que leímos es fuerte, queriendo decir, y así por su conocimiento, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Es que, como consecuencia de esta enseñanza, operamos en base a un principio diferente, que se trata entonces de que si una cierta actitud o actividad es acertada o equivocada, es una cuestión del efecto que puede causar el creyente débil en su fe o en otros, como por ejemplo un vecino, un amigo. Después de todo, el conocimiento sin amor puede llegar a ser un elemento peligroso y perjudicial. Estábamos escuchando una conferencia anoche de un hermano en donde decía, poner el ejemplo de la mujer adúltera. Y parece ser que entonces Jesús perdió la charla con aquellos que están acusando a la mujer, pero ganó el amor de Dios para esa mujer, y esa mujer se convirtió en una gran evangelista de Samaria. Entonces, hermanos, cuidado con lo que decimos cuando nos consideramos que sabemos todo, que somos más antiguos, que soy su líder, y si no le enseño lo que la Biblia dice con estos conceptos claros, algún día él va a entender. El creyente nuevo no se va a quedar así, es como con un niño. Se puede ganar un niño con una colombina, pero ese niño va a crecer y ya no le pide colombina, ya le pide sopa, y ya después de tamal, pero dice, no, colombinita, no. Hermanos, así como la posesión de muchos bienes materiales hace que una persona se vuelva orgullosa y egoísta, olvidándose de las necesidades de los demás, la posesión de un conocimiento que no está regulado por el amor de Dios no solamente enorgullece al ser humano, sino que lo vuelve también egoísta, eliminando totalmente su consideración por los sentimientos y formas de pensar de los demás, y deja de ser un buen cristiano y se convierte en un mal testimonio. Todo por su arrogancia. Entonces es evidente que toda adquisición de poder, sea económico, intelectual, de sabiduría, de qué sé yo, tarde o temprano cae bajo el control de la naturaleza humana. Naturaleza viciada por el pecado, sujeta a pasiones de todo tipo, y entonces la persona llega a extremos de egoísmo que jamás pensó que podía llegar. Y es la caída fuerte de alguien que se creía que estaba arriba en un pedestal. Absolutamente todo girará alrededor de ella misma. Y solo recurrirá a los demás, incluso a quienes se consideraron sus amigos, cuando lo necesite. ¿Acaso alguien piensa que se puede doblegar esa naturaleza humana sin un recurso sobrenatural? ¿Es posible transformar a esa persona en una mujer o en un hombre centrados en alguien o en algo que no sea en sí mismos? La Biblia, la palabra preciosa del Señor, nos ha descrito la naturaleza humana en todo su realismo, crudeza y realidad. Y en el Antiguo Testamento se nos ha mostrado el lado oscuro de sus personajes.
La Biblia no oculta nada del negativismo y de las equivocaciones que tuvieron Abraham, Noé, David, Saúl. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, tiene que uno mirar qué fue lo que hizo en su momento y qué fue lo que hizo que se descuidó, se llenó de orgullo y cómo terminó. Tuvieron grandes debilidades, ¿cierto? Y sucumbieron en algún momento de sus vidas a las pasiones humanas y se convirtieron en personas peores de lo que eran antes. Y aquellos que estaban con ellos los vieron y se dieron cuenta que simplemente eran seres humanos, débiles, que en el momento que descuidaron la naturaleza divina que Dios les había dado, perdieron todo. ¿Y de qué manera? Pero en el Nuevo Testamento nos llegó la persona divina y humana de Jesucristo. Y a través de Él es que nosotros tenemos toda la gracia, pero tenemos que pegarnos a Él. Él fue el único que no conoció pecado. El único totalmente puro. El Hijo de Dios, el único hombre perfecto de toda la historia. Es decir, el único que podía ofrecerse a sí mismo como un sacrificio aceptable ante Dios para llevar Él mismo nuestros pecados y el pecado de todo el mundo cuando murió en la cruz. Y en la victoria de su resurrección, entonces se encuentra la fuerza y el poder para que por la obra del Espíritu Santo podamos vencer todos aquellos cosas que vivimos en la vida antigua, caminando obedientemente, como dice la palabra, y haciendo de Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro, nuestra máxima expresión de la deidad divina manifestada en carne. Y eso era lo que quiso el apóstol Pablo enseñarles a la iglesia de Corinto. Por eso los capítulos que hemos leído ya, que hemos entendido ya, nos están llevando por un sendero impresionante. Pero ¿cómo comenzamos? Amén. Entonces, Él es el único que tiene el poder para transformar a esa persona orgullosa por sus conocimientos, orgullosa por sus posesiones materiales, orgullosa porque es una nueva vida. Solo Él puede transformar a esa persona centrada en sí misma y cambiarla por un ser centrado en el Señor Jesucristo y en posesión de la vida eterna. Y cuando Él ocupa el lugar central de la vida, comienza a actuar el poder de Dios en esa persona. Y ahí es donde se vuelve humilde, sensible y comprende a los que están más débiles, comprende a los pecadores, comprende a los que están luchando con su idolatría y con su pecado. Hermanas, hermanos queridos, solo ese poder sobrenatural puede transformar a una persona. Esa persona que solo es capaz de amarse a sí mismo y puede convertirlo, transformarlo en alguien que puede amar a los demás por igual. Así como Dios lo ama a él, puede amar a los demás. Entonces, el haber experimentado el amor de Dios en la vida nuestra hace que haya una capacitación espiritual para compartir ese amor con todos los semejantes, con su cónyuge, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Por ello insistimos en la experiencia de la conversión a Cristo, pero genuina. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo hemos dicho. Porque a partir de ese momento en que una persona da ese paso realmente de fe y de apropiarse personalmente por fe de la obra de Jesucristo en la cruz, entonces ahí sí viene realmente el Espíritu Santo y comienza esa obra de transformación, esa obra transformadora poderosa que logra que el nuevo creyente se parezca cada vez más a Jesucristo el Señor. Entonces los valores materiales, perecederos, que constituyen el centro de la vida del no creyente, van siendo reemplazados por los valores eternos, que permiten vivir en esta tierra un anticipo de la eternidad con Dios en el cielo. Es que cuando el Señor Jesucristo ocupa el centro de nuestra vida, que es el lugar que le corresponde, cada persona y cada cosa ocupa el lugar para lo cual Dios lo estableció. Termino diciéndoles esto. Consejo
a los hermanos fuertes, a los débiles y a los hermanos que ya son líderes. Consejo al hombre, al hermano que es fuerte: no se enorgullezca de su madurez, no presuma de su libertad, actúe con amor al grado que no haga tambalear al débil. Seamos humildes, hermanos, y comprendamos a los débiles como nuevos o niños espirituales que todavía son. Y a los hermanos débiles, ¿cuál es el consejo? Aunque no sienta la misma libertad en algunas áreas, espere, tenga paciencia, tome su tiempo, ore a Dios, pero no presione a los otros a que se sumen a lo que usted quiera, a sus cosas que todavía tiene en su vida débil, porque puede obstaculizar a otros creyentes a imponer normas y reglas a las que todos debieran someterse. Mi hermano, debe estar usted seguro, segura, de que las convicciones están basadas en la palabra de Dios y no en las opiniones que usted argumente de pronto siendo un hermano débil. Y a los líderes, consejo: enseñemos correctamente la palabra de Dios, ayudando a todos con sencillez de corazón, con humildad a los cristianos a entender lo que es o no correcto ante los ojos de Dios, ayudándoles a ver que puedan tener distintas opiniones en otros asuntos, pero que hay una cosa que nos une y es el amor de Dios. Aunque seamos diferentes, por eso somos todos diferentes, unos blanquitos, unos negritos, unos altos, delgados, etc. Pero nos une ¿quién? Jesús el Señor. Líder, no permita que sus problemas potenciales originen separación y división dentro de usted y su ministerio, al llamado que Dios le dio. Y una cosa más: Pablo asesora a aquellos que son maduros en la fe acerca del cuidado que deben tener con sus hermanos y hermanas en Cristo. Los que tienen conciencias más sensibles, los hermanos débiles, son asesorados en su crecimiento, y los líderes somos instruidos en cómo enfrentar conflictos que fácilmente pueden surgir en un grupo en un momento determinado, como lo sucedió ahí en Corinto. Hermanos, no esperemos otra carta del apóstol Pablo a la iglesia de Emanuel o a la cruzada cristiana, porque ya está escrita para los corintios. Entonces, mis hermanos, oremos y recordemos la cita bíblica, corazón de esta enseñanza. ¿Qué versículo es? Versículo 3. 13. ¿Qué es lo que dice? Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si por causa de la comida alguien se va a perder, hermano, no lo permitamos. Padre, en esta mañana, gracias. Danos la sabiduría y el entendimiento para que cada vez que nos acerquemos a ti, podamos aprender mucho más de esa gracia divina. En Jesús y la obra perfecta de su Espíritu Santo, que nos convence, que nos enseña, que nos corrige, que nos ama, que nos enseña a amar a los demás hermanos, aunque débiles sean. Por eso podemos decir que nos convertimos en padres espirituales de aquellos que son más débiles, que son menores, y que debemos de tener cuidado con cada uno de ellos. Dios bueno y santo, enséñanos cada día a poder valorar que la obra perfecta que Dios ha hecho en nosotros también es igual para todos los demás. No importa que tengan ellos dificultades, no importa que ellos todavía estén luchando con la idolatría, con todas esas cosas de lo que hemos dicho anteriormente. Ayudémoslos, bendito Dios de la gloria. Dios nos da la sabiduría, la paciencia, la prudencia, el celo por las cosas tuyas,
pero amando sobre todas las cosas a cada uno de los amigos, hermanos, familiares que están comenzando a vivir la vida cristiana. Yo insto a la iglesia en el nombre de Jesús en esta mañana para que tengamos una actitud humilde, sensible a la voz de Dios, y aprendamos de Jesús. Así como lo hizo Jesús, así lo podemos hacer nosotros en su nombre, amándonos, respetándonos, dejando aquellas cosas que son menores, que hacen daño. Este capítulo 8 nos habla de la carne física, la comida, las viandas. ¿Y cuánto problema hay allí? Dios mío bendito, en la iglesia de Corinto. Pero es posible que no seamos ajenos nosotros a pelear también por una comida. Enséñanos, bendito Dios de la gloria, antes agradecerte a ti, Señor, como Jesús le enseñó al apóstol Pedro cuando le dijo: mata y come. Y le dijo: porque lo que es santificado por Dios, ¿cómo lo vas a llamar tú común? Valoremos que Dios nos da la comida. Gracias al Señor tenemos un empleo y podemos tener comida. Bendito sea el Señor. Valoremos cada comida que tengamos y digámosle: gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de comer bien y de ver a nuestros hermanos, de nuestra familia Emanuel y de nuestra familia, nuestros parientes cercanos y aún lejanos, que también comen bien, porque Dios bendice los alimentos, porque Dios produce en nosotros bendición grande y abundante. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio de leer tu palabra y entenderla, vivirla, disfrutarla y enseñarla con amor a todos aquellos que están comenzando la vida cristiana. Ayúdanos, porque también otros nos ayudaron a nosotros. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana, mi hermano querido, el lunes continuaremos con Corinto, el reto Corintios. Y mañana vamos a estar ahí en la iglesia trayendo las primicias, conforme a lo que Dios lo haya bendecido. Siempre recuerde, usted no va a traer lo que Dios no le ha dado, o de lo que Dios no le ha dado, porque Dios no pide lo que no nos ha dado. La Biblia es clara en eso. Dice: honra a Jehová con tus bienes, los que ya tiene, los bienes, todo aquello que Dios le ha dado ya. Y dice: y con la primicia de todos sus frutos, el fruto de su trabajo, el fruto de su empresa, el fruto de su negocio. Hable con Dios hoy y mañana domingo. Lo esperamos ahí tempranito en la iglesia para darle gracias al Señor, porque de todo lo que nos ha dado le ofrecemos la parte que Dios ponga en el corazón suyo individualmente. Aún enséñale a los niños, que los chicos, las niñas también puedan llevar su primicia. No interesa que sea una monedita. Dios bendice eso y conoce el corazón de los hijos y aún más de los papás que están enseñando a que haya una generación mejor que la actual. Necesitamos eso. Que esa sea una tarea fuerte, papá, mamá, que me escuchan. Enseñarles a ellos la misma doctrina que nos ha sido enseñada a nosotros. Amén. Y esta noche nos vemos a las 8:30 en la oración. Amén. Madrugar mañana y darle la gloria al Señor. Y el lunes, entonces, vamos a tener, para que usted vaya memorizando, el 9, capítulo 9, los derechos de un apóstol. Y usted va a memorizar el versículo 25. Ese versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Dios les bendiga. Buenos días.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de ser inspirados a través de la poderosa palabra del Señor, que reconforta nuestras vidas, que nos guía, que pone luz en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro actuar, que el Señor es el que obra. Gracias damos a Dios por ser tan bueno, por abrir oportunidades de bendición para todos y cada uno de nosotros. A usted que ha estado conectado con este tiempo, le bendecimos y creemos que mañana será un día precioso que el Señor nos va a regalar, y desde ya dispuestos para honrar al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Señor, mira las peticiones que se están enviando a través de los diferentes chats. Oramos, Señor, y bendecimos y creemos que tu promesa se cumplirá en nosotros. Nuestra confianza está puesta en ti. Toda persona que está con dolencia sea sanada. Toda persona que tiene alguna carga, alguna preocupación, Señor, tú seas trabajando en sus vidas, en sus corazones. Dios, obra de una forma especial y sobrenatural. Que tu mano, Señor, llene nuestras vidas y nuestros corazones. Que tú nos hagas, Señor, dignos de ser hijos tuyos. Que tú hagas una obra especial en nosotros. Que tu mano poderosa, Señor, sea trayéndonos vida, paz, fortaleza a todas y cada una de nosotros. Te bendecimos, Espíritu Santo, y te honramos, Señor, y declaramos tu nombre bendito, Señor, en medio de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Usted tenga un excelente resto de día lleno de la presencia del Señor, y que el Señor le acompañe en cada paso que dé. Gracias por estar en sintonía. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Bendiciones para todos. Hasta mañana, un nuevo tiempo en la iglesia presencial y también en nuestra transmisión de Conectados de Iglesia en mi Casa. Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi Casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi Casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi Casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.